¿Qué tal? ¿Se me escucha? Buenos días a todos y a todas. Un placer teneros aquí. Bueno, lo primero que yo quiero hacer en este día, que ya nos ponemos rumbo a la 5ª Asamblea de Podemos, es dar las gracias a Irene, a Ione, pero sobre todo a la militancia de Podemos, por haber aguantado, por mantener este proyecto político tan necesario vivo, justo cuando teníamos todos los cañones apuntando, como siempre por otra parte, porque nunca han dejado de apuntar, y cuando han querido pegarnos patadas en el estómago cada vez que levantábamos un poquito la cabeza, se ha vuelto a demostrar una y otra vez que tenemos la mejor militancia política de este país, que va a seguir aguantando porque Podemos es más necesario que nunca, así que muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a hablar del fondo del asunto, de qué misión tiene la nueva dirección que nazca de esta asamblea, yo creo que tenemos que reflexionar, porque lo más importante que hay en un momento de derechización global y de auge del fascismo como estamos viviendo es la voluntad política de cada una de las personas que estamos aquí para poner en pie a una izquierda transformadora. Tenemos la obligación histórica y democrática de que en este país exista una izquierda valiente que le plante cara a los poderosos, que diga las verdades como son, le moleste a quien le moleste, y que se atreva no solo a decir, sino a hacer lo que hay que hacer para que la mayoría social pueda vivir un poquito mejor. Y de eso va, yo creo, el próximo ciclo político, ya lo estamos viviendo. Me vais a permitir que antes de hablar de temas estatales haga alguna mención valenciana, porque aquí sabemos bien cómo funciona la derecha, lo estamos viendo estos días, lamentablemente. Tenemos un Partido Popular valenciano que lidera la necropolítica, que decide quién vive o muere, cómo viven y cómo mueren, mientras ellos se llenan los bolsillos, como siempre, dándole dinero público a sus amigos corruptos, incluso condenados. Esta semana hemos visto, cuando hace justo 4 meses de la Dana, al nada honorable presidente de la Generalitat Valenciana salir con toda su chulería, chulearnos a todos los valencianos y aparecer con toda esa soberbia y esa altivez diciendo que no ha cambiado de versión, cuando es mentira. Y todos lo sabemos, y las mentiras tienen las patas muy cortas. Precisamente en el peor momento de la tragedia, el presidente no estaba donde tenía que estar, aunque ahora quiera decir lo que quiera decir. Lo que hemos conocido a través de ese sumario de la jueza es que a las 8:10, cuando se mandó la alarma a los móviles, ya habían muerto la mayoría de las personas, de esas 224 personas que murieron el 29 de octubre, ya habían muerto mientras el presidente estaba no se sabe dónde, si todavía de sobremesa o paseándose por la ciudad, pero no en el CECOPI, donde tendría que estar. Y creo que es importante entender que su chulería solamente demuestra la respuesta desesperada para esquivar cualquier responsabilidad política y judicial. Pero no lo va a conseguir. Se tienen que dirimir responsabilidades porque el daño ha sido muy fuerte y los valencianos y valencianas no nos vamos a olvidar de que teníamos un presidente irresponsable que no estaba donde debía estar para atender esta tragedia. Y también quiero que entendamos que no solo se tiene que ir, como dijeron ayer las calles de Valencia de nuevo, no solo se tiene que ir Mazón. Mazón es una figura más amparada en una organización política que, como decía, se dedica a la necropolítica, a decidir quién vive, quién muere y cómo lo hacen. Y por tanto, lo que tenemos que hacer desde la izquierda es echar al Partido Popular de las instituciones, porque se dedican a jugar con la vida de la gente y a ponernos en peligro una y otra vez.
Ya lo vimos también en Madrid con Ayuso, con las residencias, y creo que es una clave fundamental. El Mazón está a punto de referirse al CECOPI como ese lugar del que usted me habla. Ya sabemos que la vida de los valencianos no va con él, que le da igual, pero nuestra obligación es echarlos cuanto antes bien lejos de las instituciones valencianas. Y os puedo asegurar que si Podem estuviera en les Corts Valencianes no estaría dudando, como está dudando el PSPV, que primero decide si le entrega sus votos para los presupuestos conjuntos y ahora lleva una semana debatiendo si se merece hacer una moción de censura o no. Nosotros tenemos claro que hay que echar no solo a Mazón, sino a todo el Partido Popular de las instituciones valencianas cuanto antes. Y ahora me vais a permitir que haga, ya sabemos, como decía, cómo funciona esa derecha corrupta y criminal, pero ¿qué hacen esos que dicen «vótame para frenar al fascismo»? Esa derecha está totalmente entregada a los marcos fascistas, pero creo que hay que hacer un repaso a las últimas acciones, a los hechos del último año de este gobierno que se dice progresista. En primer lugar, ante una guerra sucia judicial tremenda, que incluso ahora ya salpica hasta el presidente del Gobierno, ¿qué hace el PSOE? Pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, incluso entregándole la mayoría a los jueces reaccionarios. Número 2, ante una emergencia habitacional muy fuerte por la que nos están echando de nuestras casas, ¿qué hace el Partido Socialista? Abstenerse en la propuesta de Podemos para ilegalizar a los nazis de Desokupa y bonificar a los caseros rentistas que están jugando con nuestro techo. Esas son sus únicas medidas en materia de vivienda, ninguna más. Dejar que los buitres extranjeros nos echen de nuestras casas y nos impidan ejercer ese derecho de acceso a una vivienda digna. En tercer lugar, ante esa pérdida de poder adquisitivo de nuestros mayores, ¿qué hace tu gobierno progresista? Retrasar la edad de jubilación a los 72 años, con incentivos y mediante cualquier trampa que se puedan inventar, pero retrasar la edad de jubilación. 4, ante ese racismo campante que tenemos cada vez más en nuestras calles, ¿qué hace el Partido Socialista? Ha sido una de las últimas. Abstenerse también en la propuesta de Podemos para regularizar a los migrantes y que tengan derechos como todos los demás. 5, ¿qué hace ante el chantaje de las aseguradoras privadas para mantener Muface? Pues ceder al chantaje de las aseguradoras privadas en vez de financiar como se debe financiar la sanidad pública para todos y para todas. Seis, cuando las empresas energéticas han ganado más de 11.000 millones de euros en estos últimos tiempos y siguen además contaminando, ¿qué hace? No solo se niega a subirle el impuesto a las energéticas, sino que pretende eliminarlo por completo. 7, cuando la gran banca española está rompiendo récords de beneficios, ¿qué hace el PSOE? Negarse con PP y con Vox a duplicar el impuesto a la banca como propusimos desde Podemos. 8, deportar saharauis y tratarlos como si fueran delincuentes en la sala de admisión del aeropuerto de Barajas. 9, callar ante un genocidio, incluso permitir que en los puertos españoles estén entrando barcos con armas que Israel va a utilizar para seguir asesinando a palestinos. Y 10, ¿qué hace ante un gobierno de Estados Unidos que nos trata como siervos y que se está riendo de nosotros y de toda Europa, humillándonos? Pues Pedro Sánchez pacta con el fascista de Trump un aumento del gasto militar cuando lo que deberíamos hacer es salirnos de la OTAN de una vez por todas. Pues esto, compañeros y compañeras, es justo lo contrario de lo que debería hacer un gobierno de izquierdas. Y yo entiendo que alguna de las personas pueda pensar, bueno, sí, han hecho cosas de derechas, que bueno, para eso ya tenemos al PP, pero bueno, han hecho cosas de derechas, pero
alguna cosa buena de izquierdas habrán hecho. ¿Alguien en esta sala me sabe decir una cosa de izquierdas de este gobierno que no sea continuidad de lo que hicieron con Podemos en el gobierno anterior? Es que no están gobernando para la mayoría social, están gobernando con las mismas políticas que haría el Partido Popular. Y eso lo único que consigue es ponerle la alfombra roja. Y lo único que consigue, al fin y al cabo, es que sea el Partido Socialista el que pone al Partido Popular en el gobierno. Por eso, el debate de esta asamblea es que mantengamos una izquierda valiente y transformadora y que la pongamos en pie para poder hacer las medidas que además la gente necesita, que sabemos que la mayoría social necesita que se hagan para poder vivir mejor. Y se ha demostrado en los últimos 10 años que el único proyecto político capaz de atreverse a hacer eso, por muchos chuzos de punta que caigan, es Podemos. Así que me parece fundamental que sigamos construyendo juntos y juntas esta organización para que no se abandonen las políticas feministas, no se abandonen las políticas ecologistas, no se abandonen la lucha por los derechos humanos y por la paz y que podamos otra vez recuperar un espacio de poder con el que transformar todo lo que todavía queda por ser transformado en este país, y eso solo lo pueden hacer compañeras y compañeros tan valientes como los que tenemos en esta dirección. Así que gracias Irene, gracias Ione, y le paso la palabra a nuestra actual secretaria general, esperemos que próxima también, Ione Belarra. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un placer estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Es un placer volver a Valencia porque la militancia de Valencia es un lujo. Recuerdo que el año pasado, hace año y medio, estuvimos precisamente también en este auditorio en el proceso de fortalecimiento organizativo y ya fue un debate muy rico y muy interesante con todas vosotras y con todos vosotros. Así que quiero pedir en primer lugar un aplauso para vosotros, los militantes y las militantes de Podemos, que sois lo mejor que tiene esta organización. Y también quería agradecerle a los equipos que han hecho posible este acto, que habían montado fuera y han tenido que montar dentro, a Pau, a Maritere, a todas las compañeras y compañeros de la dirección de Podem. Veo también a compañeras muy queridas, a Marisa, a Rosa por ahí atrás. Así que, bueno, creo que tenéis un equipazo en Podem, creo que es un lujo poder contar con vosotras y con vosotros, y hoy estamos inaugurando la primera parada de la Ruta de la Quinta así que en Valencia, o sea que estamos muy contentas de comenzar aquí. Creo además que esta ruta es fundamental porque por primera vez vamos a hacer una asamblea ciudadana estatal tranquila. Eso significa que nos vamos a tomar el tiempo de pensar juntas, de poder debatir juntas, de fortalecernos organizativamente juntas, y yo creo que eso es importante poder tener el tiempo de bajar el balón y de pensar la organización política que queremos para los próximos años. Para quien no lo sepa, hoy empezamos esta ruta organizativa que va a dar lugar a una serie de propuestas que van a estar disponibles para todas las candidaturas que se presenten a esta Asamblea Ciudadana Estatal. Yo creo que esto es importante, que la organización en su conjunto debata las propuestas, las ideas que necesitamos para los próximos 10 años, porque para poder conseguir objetivos de medio plazo y de largo plazo que sean muy ambiciosos, y nosotras tenemos objetivos de largo plazo muy ambiciosos, porque creo que es evidente, y lo hemos demostrado en este año y medio, tomando decisiones muy difíciles, en momentos muy difíciles, cuando todo el mundo daba a Podemos por amortizado y todo el mundo daba a Podemos por muerto, tomamos una serie de decisiones con el único objetivo de volver a poner en pie en España a una izquierda transformadora que recupere la esencia de lo que se ha perdido con la operación de Estado que nos han hecho en los últimos 3 años, que no es otra cosa que la capacidad de transformación social y política. Podemos y Unidas Podemos tenía la capacidad, tanto que se habla del programa electoral, de hacer su programa electoral realidad. Nuestro programa electoral hoy es en gran parte realidad, con ese escudo social, con las leyes feministas, con la primera ley de vivienda de la democracia que permite la regulación de precios del alquiler. La mayor parte de los avances, como muy bien explicaba Maritere, o todos los avances de los que saca pecho en este momento el Partido Socialista, son cosas que el Partido Socialista y el bipartidismo no quería hacer y que ahora se apropia
aunque fueron, y todo el mundo aquí lo sabe, parte del trabajo que con muchísimo esfuerzo hizo Podemos y con todo en contra hizo Podemos cuando estaba en el gobierno. Recuperar esa capacidad de transformación social, recuperar la capacidad de hacer realidad nuestro programa, no que quede muy bonito escrito en una página, sino poder llevarlo a la práctica para mejorar la vida de la gente, es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo para los próximos 10 años es poder volver a poner en pie una organización política que le hable a la mayoría social y que construya una izquierda que pueda gobernar en mayoría en España. Y hoy ese objetivo parece lejano, pero también parecía lejano poder volvernos a poner en pie después de que nos habían tumbado y nos habían tirado al suelo. Y aquí estamos, compañeras y compañeros, dispuestas a volver a poner esta organización en pie para que España tenga la izquierda que se merece. Una izquierda capaz de mejorar la vida de la gente, que es lo que de verdad nos importa. Y para eso yo creo que hemos hecho un gran trabajo, poco visible en estos últimos años, pero muy importante, de empezar a fortalecer nuestra presencia a nivel territorial. Creo que hoy estamos mejor que antes con las oficinas de acción social, de la que podéis sacar orgulloso pecho aquí en Valencia, pero con sedes que se han vuelto a abrir gracias al trabajo y al esfuerzo y el dinero de los y las militantes de Podemos. Tenemos una organización que vuelve a tener fortaleza y que está en vías de trabajar a nivel territorial mucho mejor que hace unos años, y creo que tenemos que seguir por ahí. Cada una de las militantes y los militantes de Podemos tiene que saber que tiene que tener una tarea cotidiana. Cada militante, compañeros y compañeras, una tarea cotidiana en las oficinas de acción social, una tarea formativa, una tarea de sensibilización, la que sea. Pero además, un militante de Podemos tiene que ser un activista social. Es nuestro trabajo, compañeros y compañeras, fortalecer las organizaciones sociales, los movimientos sociales, el sindicalismo combativo en España, porque eso es lo que nos permite que esos movimientos estén fuertes y sean lo que son, que es punta de lanza para que la democracia avance en España. Hoy, el movimiento social por la vivienda digna, el movimiento por la defensa de los derechos del pueblo palestino, el movimiento feminista son la punta de lanza que hace avanzar la democracia, y precisamente por eso reciben una de las más brutales criminalizaciones y una de las más brutales persecuciones en nuestro país, porque están haciendo avanzar nuestra democracia y fortaleciendo los derechos sociales. Por eso, cada militante de Podemos tiene que trabajar también en sus barrios, en sus ciudades, fortaleciendo el tejido social. Y me parece que esto es absolutamente imprescindible en este momento, porque ya estamos viendo lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente, que es una ola reaccionaria, no solo estatal, sino absolutamente internacional, es muy peligrosa. Muy peligrosa además porque el planteamiento que está haciendo, como muy bien explicaba Maritere, la socialdemocracia y esos partidos autodenominados progresistas, es una lectura según la cual, como las cosas están muy mal y estos reaccionarios van a intentar acabar con todos los derechos que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres y nuestros padres, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y eso, compañeros y compañeras, simplemente no es posible ya en este momento. La única división, la única diatriba que tenemos en este momento es o retroceder o que los reaccionarios nos lleven a retroceder décadas en derechos que pensábamos que estaban absolutamente conquistados, o avanzar, o ofrecerle a nuestra sociedad una alternativa feminista, una alternativa ecologista, una alternativa que permita la vida, como estaba explicando Maritere. Porque esta derecha reaccionaria, una derecha que no es democrática, que está absolutamente asalvajada en España y en el mundo, lo que compromete es la vida. La gestión de la Dana que hizo el señor Macron, el señor Mazón, como... Perdón, sí, perdón. Gracias. Estoy como Rajoy ya, que viene el miércoles a Congreso, total. Perdonad, pero como decía muy bien Maritere, precisamente la gestión política que se hizo de la Dana tiene un condicionamiento, un elemento de necropolítica muy fuerte. Lo que está comprometido en la gestión que hizo Mazón de la Dana es las posibilidades de que la vida sea, las posibilidades de que la vida exista. Es decirle claramente a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana que sus vidas no importan, que es más importante irme de sobremesa
que asegurarme de que la gente va a poder sobrevivir y va a poder llegar sana y salva a su casa cuando estamos en medio de una emergencia climática que, sumado en este caso a una política urbanística de especulación durante décadas, generó el caldo de cultivo, las condiciones perfectas para que murieran 224 personas, que son responsabilidad del señor Mazón, que hizo una gestión homicida. Y desde aquí le quiero dar las gracias también a Maritere y a todo el equipo que, junto con las asociaciones de víctimas con las familias, están trabajando para que haya justicia. Lo más importante que necesita una ciudadanía, un país que se dice verdaderamente democrático, es que cuando pasa una cosa como esta, haya justicia, haya reparación, haya garantías de que no se puede volver a repetir algo así. Y ese trabajo lo está haciendo Maritere y lo está haciendo el equipo de Podem de la mano de las organizaciones sociales, así que desde aquí te quiero dar las gracias. Decía todo esto porque de verdad me parece, y lo decía el viernes en la Cuarta Conferencia Europea por la Paz, que tengo la sensación de que hay estas organizaciones autodenominadas progresistas y la socialdemocracia viven en un mundo que ya no existe. Hemos vivido durante el primer cuarto del siglo XXI herederas de un orden mundial, de una estructura internacional que es heredera del siglo XX, que es heredera de lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ese mundo, compañeros y compañeras, simplemente ya no existe. La derecha reaccionaria, los fascistas a nivel internacional han dilapidado completamente ese orden mundial, que tiene nuevas reglas. Tiene nuevas reglas que conversaciones que antes solo se producían a puerta cerrada, como la bronca que vimos el otro día entre Donald Trump y Zelensky, grabada y retransmitida por todas las televisiones del mundo en directo y en prime time, eso eran conversaciones que antes se tenían a puerta cerrada. Hoy el fascismo está completamente a cara descubierta, no se ocultan. Hoy todo el mundo puede ver que la guerra de Ucrania no solo fue una decisión política, como nosotras decíamos. No es solo que la guerra de Ucrania solo iba a terminar, como dijimos hace 3 años, con una mesa de negociación o con la Tercera Guerra Mundial. Es que todo el mundo puede ver en estos momentos que esa guerra no tenía por objetivo, como se dijo en términos orwellianos, defender la democracia, defender la libertad. No, lo único que les importaba, compañeros y compañeras, era el gas, era el petróleo y eran las tierras raras de Ucrania. Eso era lo que querían y es lo que están haciendo. Porque esto no es una paz, no es una negociación, es un reparto colonial de Ucrania, como si fuera la Conferencia de Berlín del año 1884. Se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta, las tierras raras, todos los recursos naturales para Estados Unidos y las tierras que Rusia mantiene ocupadas para Rusia. Y el pueblo ucraniano, compañeros y compañeras, que le den, porque nunca les importó el pueblo ucraniano. Y cuando nosotras dijimos que lo mejor para evitar cientos de miles de pérdidas de vidas humanas era ir a una negociación en la que se garantizara que Ucrania tiene una posición de no alineamiento y de garantía de su soberanía y de garantía de un proceso y de una estructura verdaderamente democrática, nos acusaron de putinistas y se rieron de nosotras, compañeros y compañeras. Y hoy se demuestra que teníamos razón y que por su soberbia, por sus intereses económicos, se han perdido cientos de miles de vidas humanas. Recordadlo siempre, compañeros y compañeras, a pesar de las ofensivas mediáticas, a pesar de lo que nos digan en los medios de comunicación, las guerras, compañeros y compañeras, siempre las pagan los pueblos. Siempre la paga la gente humilde y toda la gente que las ordena desde sus despachos nunca jamás va a coger un fusil y va a ir a un frente. Por eso, compañeros y compañeras, la paz es lo que más les interesa siempre a los pueblos. Y es por lo que tiene que trabajar Podemos desde el primer minuto, cuando sea fácil y también cuando es difícil, como cuando nos opusimos al envío de armas. Y por eso, hoy creo que lo difícil, pero lo que es necesario decir es que España tiene que salir de la OTAN. Que en estos momentos todo el mundo puede ver ya que la OTAN no le sirve para absolutamente nada a Europa.
La OTAN es el brazo militar internacional de los Estados Unidos de América para defender los intereses económicos de los Estados Unidos de América. Y nada más, compañeros y compañeras, nada más. Si en algún momento Europa recibiera un ataque como el que ha recibido Ucrania, Estados Unidos haría con Europa lo mismo que ha hecho con Ucrania, que es dejarnos tirados. Por tanto, si Europa quiere seguridad, lo que tiene que hacer es invertir en servicios públicos y tiene que invertir en un sistema integral europeo de seguridad. Y ese es el único camino por el cual vamos a poder garantizar la seguridad de nuestros pueblos y por ningún otro. Delegar la seguridad en una superpotencia que solo se importa a sí misma es el mayor error de seguridad que se puede tomar en estos momentos. Salir de la OTAN, sacar las bases norteamericanas de territorio español y asegurar que hay un control colectivo del arsenal nuclear que existe en territorio europeo hasta que podamos desnuclearizar el mundo, que es nuestro objetivo, creo que es el camino por el que vamos a poder garantizar, como digo, la seguridad de nuestros pueblos. Y en este momento me atrevo a decir que es el único camino. Y lo peor es que creo que en estos momentos nadie espera nada ya de Pedro Sánchez que no sea dar titulares o hacer discursitos, compañeros y compañeras. El presidente puede hacer un discursito muy beligerante contra Estados Unidos o defender, según él dice, mucho a Ucrania en los foros internacionales. Pero a la hora de la hora, las únicas decisiones que ha tomado el Partido Socialista y que va a tomar el Partido Socialista son de lamebotas de los Estados Unidos. Hay que decirlo claro, compañeros y compañeras. Y por ese camino es imposible que nuestro país recupere, en primer lugar, su soberanía y que tengamos una verdadera democracia plena. Por eso es tan grave lo que está pasando con este gobierno, y ya voy terminando. Y no hay más que mirar lo que ha pasado en las elecciones en Alemania para saber qué es lo que le va a pasar a España y cuál es el camino al que estamos abocados si este gobierno sigue sin gobernar y sigue sin hacer absolutamente nada y sigue haciendo políticas que perfectamente podría hacer, como decía Maritere, el Partido Popular. Un gobierno que se autodenomina progresista y que va a duplicar el gasto militar. Cada uno de esos euros, compañeros y compañeras, es un euro menos para que vosotros y vosotras tengáis los mejores tratamientos contra el cáncer, para que tengamos sistemas de cuidados que permitan que las madres y los padres no vayan asfixiados todo el día corriendo de acá para allá porque es imposible conciliar la vida laboral y familiar. Cada euro es un euro menos para que tengamos un sistema educativo decente, donde las profesoras y los profesores no vayan también asfixiados trabajando decenas de horas en sus casas y en los centros escolares. Por eso es tan importante que denunciemos esta política del Partido Socialista, que encima, aparte de estar súper cómodos desde que nos echaron del gobierno y ya no haya ruido, y ahora ya la paz del cementerio, no hay ni ruido, ni derechos, ni nada. Yo creo que nosotras y nosotros tenemos que explicarle también muy bien a la gente que el Partido Socialista podría hacer muchas cosas que no hace y que está utilizando a Junts y al Partido Nacionalista Vasco como excusa para no hacer ninguna de las cosas que no quiere hacer. Y se lo decía el otro día en el Congreso y lo vuelvo a repetir. Nadie les ha obligado, ninguna fuerza nacionalista de derechas les ha obligado a duplicar el gasto militar, ni a permitir que hayan pasado 60.000 piezas de armamento de Zaragoza a Tel Aviv durante todo el año 2024 para hacer un genocidio, como ha permitido Pedro Sánchez siendo cómplice de un genocidio, como es el que está cometiendo el Estado terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina. Nadie les ha obligado a meter el feminismo en un cajón, a volver a decirles a las mujeres que, hombre, si quieres que te crean tienes que ir a denunciar. Nadie les ha obligado a malvender nuestro país a trozos y entregarlo a los fondos buitre, permitiendo que BlackRock, el fondo de buitre más grande del mundo, se compre el 20% de Naturgy. Eso lo ha autorizado el Gobierno y eso no pasa por el Congreso, no lo ha tenido que votar Junts, no es una exigencia de Junts. Por tanto, combatamos ese discurso de que es Junts el que obliga a hacer cosas de derechas al Partido Socialista. El Gobierno, cuando quiere hacer algo, compañeros y compañeras, lo hace. Querían que Junts retirara la moción de confianza porque al presidente del Gobierno no le venía bien presentarse una moción de confianza en la que se podía ver que ya no tiene los apoyos con los que llegó al Gobierno, y consiguieron que la retiraran. Porque cuando el Partido Socialista y cuando tienes el Gobierno de España te fajas y negocias, consigues las cosas.
El problema es que hay muchísimas cosas que no quieren hacer porque el Partido Socialista ha buscado esta situación, ya ha promovido una operación como la que nos han hecho a Podemos en los últimos 3 años para poder estar en esta situación, para poder volver a hacer las políticas conservadoras que son el ADN del Partido Socialista. El Partido Socialista es una fuerza conservadora en el sentido literal del término, que busca conservar lo que hay, no molestar mucho. ¿Dónde quieren acabar los ministros del Partido Socialista? La señora Isabel Rodríguez quiere acabar en Asval, en la patronal inmobiliaria, como todo el resto de altos cargos del Partido Socialista, que eso es Asval, una puerta giratoria inmobiliaria del Partido Socialista. ¿Cómo va a proponer Isabel Rodríguez realmente bajar los precios del alquiler un 40%, como hemos propuesto en Podemos? O limitar el número de viviendas que puede comprar una persona, que si no vas a vivir en una casa, no la puedes comprar, porque si no vas a vivir en ella y estamos en medio de una emergencia habitacional, ¿para qué la quieres? Para especular. Pues si quieres las viviendas para especular, entonces no las puedes comprar. Y esas son las medidas valientes que necesitamos en España y que una ministra como Isabel Rodríguez y un partido como el Partido Socialista nunca va a proponer porque, insisto, ellos, como se visualizan, el objetivo que tienen en la vida es acabar o bien cobrando de la política o bien en una puerta giratoria en un sitio muy bien pagado, en un consejo de administración de una energética o en Asval. Por tanto, así es imposible transformar las cosas. Por eso, y ya termino, tiene más sentido que nunca, compañeros y compañeras, que tengamos una organización política que no se debe a nadie, que no tiene ninguna cuenta pendiente con ningún poderoso, que puede decirle al señor Aitor Esteban, ahora futuro jefe del PNV, que es un cachorrito de Repsol, y que se enfade Aitor Esteban, y se enfadó muchísimo, como buen señor que es. Que se enfaden, porque alguien tiene que decir en el Congreso de los Diputados que las empresas energéticas son las principales responsables de la emergencia climática y se están yendo de rositas haciendo beneficios milmillonarios, mientras el Partido Socialista le dice a Josu Jon Imaz: no te preocupes que esto está arreglado, le vamos a encalomar la culpa a Junts y no va a haber impuesto. Porque de eso iba la negociación del impuesto a las energéticas. Y el único partido que se plantó y que dijo no, tiene que haber impuesto a las energéticas fue Podemos. Por eso hace falta una izquierda transformadora que realmente esté dispuesta a dar las peleas que nadie más se atreve a dar, compañeros y compañeras. Así que bueno, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, que vaya muy bien esta ruta, esta asamblea, y a por ello. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Os dejo con la compañera que más ha hecho por los derechos de las mujeres en la historia de este país, que es una compañera valiente, valiosa, pero que creo que en este último año y medio ha demostrado de qué pasta está hecha, y es ese tipo de personas que querrías tener al lado cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. Así que muchísimas gracias, Irene. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Yone, en tu equipo siempre, mazón de misión, que viva Palestina libre, no a la guerra. Y Marlaska, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a por los escuadristas fascistas de Desokupa que se dedican a sacar a la gente de sus casas cuando más lo necesita, no a por los jóvenes antifascistas españoles y valencianos. Yo también quería, igual que Yone, empezar agradeciendo a Maritere, a Pau, que no sé dónde está Pau. Bueno, y a todos los equipos que, de verdad, la militancia es lo mejor que tiene Podemos, y eso es lo que le da sentido al trabajo político que estamos haciendo, y también lo que hace posible que Podemos, después de estos 11 años, haciendo posible lo imposible, todavía podamos decir con muchísimo orgullo de ser de Podemos que lo mejor está por venir. Eso es gracias a la militancia de Podemos y a los equipos que de forma muchas veces silenciosa y nada agradecida hacéis todo posible. Mirad,
Yo creo que Yone y la dirección de Podemos ha acertado mucho tomando la decisión de convocar esta Asamblea Ciudadana, la quinta, en este momento y con el tiempo suficiente para pensar juntas qué queremos hacer y para qué estamos celebrando esta quinta Asamblea Ciudadana de Podemos. Esta Asamblea Ciudadana, la quinta de Podemos, es una asamblea para volver a tener en España, para que esté de vuelta en España, una izquierda de poder y de gobierno que siga siendo capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y es que, si os dais cuenta, compañeras, Podemos nació hace 11 años porque había una necesidad democrática que la gente sentía en lo más profundo de sí misma. Eso fue el 15M, eso fue el movimiento de pensionistas, esas fueron las mareas, las marchas de la dignidad. Eso fue después también el movimiento feminista diciendo si las mujeres paramos se para el mundo. Esos momentos en los que las calles y las plazas se han llenado de millones de personas, no solamente diciendo lo mismo, sino sintiendo en lo más profundo lo mismo. Es una voluntad democrática que los pueblos de España llevan años expresando una y otra vez, cada vez que tienen la oportunidad de alzar la voz, no solo en las elecciones, que también. Lo han expresado sistemáticamente cada vez que ha habido la oportunidad o la necesidad de movilizarse en contra de las grandes injusticias, de volver a decir no a la guerra, de decir estamos con el pueblo palestino, no queremos que nos lleven a trabajar hasta morir, queremos pensiones dignas, servicios públicos dignos. Y desde ese momento, y precisamente porque lo que representa Podemos en las instituciones es una convicción profunda de una mayoría apabullante de gente que quiere más democracia y que quiere más derechos. En estos años, las élites dominantes en el mundo, en Europa, en España, viendo esa pulsión democrática, porque la gente no es idiota, la gente sabe que este mundo no funciona, que las cosas no están bien y que no van a arreglarlas esas élites. ¿Y qué han hecho para hacer frente a esos procesos populares que han llevado por primera vez a que muchos países, México, Colombia, después de toda una vida peleando, tengan gobiernos del pueblo, que en España haya habido por primera vez un gobierno de coalición, muchos gobiernos de cambio en muchos territorios? ¿Qué han hecho? Pues han hecho dos cosas. La primera ha sido instalar un régimen de guerra en Europa y pretender hacerlo en el mundo. Y con la complicidad con el genocidio en Palestina y con la guerra de Ucrania, han impuesto un régimen de guerra que puede cambiar nuestras vidas radicalmente para las próximas décadas si no lo evitamos. Y es un régimen de guerra y es un régimen de austeridad en el que nos vuelven a intentar decir que no hay alternativa, que lo único que podemos hacer es gastarnos el dinero de la gente en armas, que entonces no pasa nada si hay listas de espera de 15, de 20 días, de 6 meses para ir al especialista, que no pasa nada si los colegios, las escuelas, los institutos se caen a cachos, mientras le estamos regalando el dinero de toda la gente, no solamente al complejo militar industrial estadounidense, también a quien hace negocio con la sanidad, también a quien hace negocio con la educación. Lo que están haciendo, instaurando un régimen de guerra, es volver a los elementos más crueles y más injustos del sistema. Se están quitando de en medio todas las cosas que los sectores populares, la clase obrera organizada, luchando con huelgas, con manifestaciones, con movilizaciones, había conseguido durante el siglo XX. Se lo están quitando de en medio para dejar el sistema capitalista en su versión más cruel, más injusta, más inhumana, que es incompatible con la vida de la gran mayoría. Y para eso han utilizado una técnica que les ha funcionado durante el siglo XX, que es criminalizar a quienes quieren cambiar las cosas y a quienes se organizan para cambiar las cosas, llamar ruido al sindicalismo, llamar ruido al avance en derechos. No vayáis demasiado lejos, eso del feminismo se os está yendo un poco de las manos. Mejor, votad al Partido Socialista. Que en realidad esa es la izquierda razonable, la izquierda que se puede llevar a la práctica, no esas idealizaciones, esas cosas idealistas que vosotras pensáis de que puede existir una sanidad pública fuerte, de que puede existir una educación pública fuerte. Es mejor una socialdemocracia que sea el límite de este sistema injusto, cruel e inhumano,
lo vuestro es ir demasiado lejos, mejor pues conformaros con este mal menor que es lo que se puede, porque la alternativa es que venga el fascismo. De tal forma que han intentado criminalizar a quien está demostrando que otro mundo es posible y lo está construyendo con sus propias manos, organizándose con otras personas, y por el camino no se han quedado parados. Ellos no se han quedado en ese malmenorismo. En ese malmenorismo quieren que nos quedemos todas y todos. Ellos están sin complejos, sin complejos. El fascismo desnudo. Trump, Bolsonaro, Milei, a las claras, sin avergonzarse de lo que son, y yendo a pasos acelerados a destruir todo lo que los sectores populares hemos construido, con muchísimas vidas de por medio, con muchísima gente poniendo el cuerpo a lo largo del siglo XX. Entonces, ahora, con toda esa guerra sucia, con todo ese intento de acabar y de criminalizar y de señalar y de impedir que se siga avanzando en derechos, yo creo que lo que han intentado en nuestro país es que el gobierno de coalición sea una anécdota, que sea una anécdota exótica, algo de lo que poder hablar con cierta nostalgia como una cosa que conseguimos una vez y que, bueno, que al final, pues oye, no pudo ser y ya hemos vuelto a la normalidad de un gobierno en el que solo manda Sánchez, en el que se vuelven a turnar el Partido Socialista y el Partido Popular y en el que, bueno, pues las cosas vuelven a ser un poco como son. Y qué tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Oye, qué bonito fue aquello, ese tiempo, esos 2 o 3 años en los que hubo unas chicas que hacían unas cuantas cosas allí, pero bueno, al final todo vuelve a su cauce, ¿no? Que las aguas vuelvan a su cauce. Y precisamente frente a eso, es frente a lo que nos tenemos que conjurar. Porque es bueno para España que pasen cosas, aunque el bipartidismo no quiera. Y es bueno para España y para la gente que vive y habita en nuestro país. Es bueno para los pueblos de España que pasen cosas, aunque al Partido Socialista y al Partido Popular no les gusten, aunque no quieran que pasen. Es bueno para España que haya gente de izquierdas con poder. España necesita que haya una izquierda de poder y de gobierno, capaz de cambiar las cosas que ni el PSOE ni el PP van a querer cambiar jamás. Y esa es la tarea que nosotras tenemos en esta quinta asamblea. Tenemos que ser capaces de volver a poner en el centro de la acción política, también institucional, a una izquierda con capacidad de hacer posible lo imposible. Y eso es lo que hace la gente que piensa como nosotras, compañeras. La gente que estáis aquí, que lleváis muchos años militando, sabéis que la mayoría de las veces la gente que piensa como nosotras pierde. Nosotras hemos empezado a militar aprendiendo de vosotras y sabiendo que era mucho más difícil ganar que perder y que a pesar de eso había que estar ahí y que la gente que piensa como nosotras hace una cosa todo el rato: luchar, vencer, caerse, levantarse y volver a luchar y vencer, y entonces caerse o que te tumben. Compañeras, si os parece, vamos a continuar. Mira que le hemos ofrecido, yo antes de empezar le he ofrecido el micrófono, pero ha preferido interrumpir, no pasa nada. Ahora, por favor, que nos dejen continuar y tranquilidad a todo el mundo, si se puede. Venga, ¿qué dice?
Venga, compañeras, si os parece continuamos, que ya está a punto de salir. Y fuera el racismo también de nuestros barrios. Bueno, os decía que yo creo que esta quinta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, la quinta, es importante el momento en el que la hacemos porque es el momento en el que la izquierda se levanta para seguir teniendo la oportunidad de cambiarlo todo. Nos han intentado tumbar con el partido de Ferreras y Escolar. No se podía saber que no iba a funcionar la cosa. No se podía saber. No sé cómo a Pedro Sánchez le pareció buena idea, pero no ha funcionado. Y ahora nosotras tenemos que ser capaces de poner en pie una izquierda de poder y de gobierno que siga cambiándolo todo. Y yo os decía que si os fijáis en lo que hace la derecha ya no se disfraza. La derecha ve que en España existe un problema de la vivienda y llevan a los nazis de Desocupa todos los días a las teles, Ana Rosa Quintana, Susana Griso, para intentar explicarnos y para hacer un discurso asustaviejas para que la gente crea que si baja a comprar el pan le pueden ocupar su casa y que ese es el problema que tiene. La derecha va de cara. Trump coge y sube un vídeo hecho con inteligencia artificial convirtiendo un genocidio en una atracción turística. Cogen y sin complejos dicen que los ricos tienen que tener más dinero y que los pobres por algo son pobres y que se tienen que buscar la vida. Pues es el momento también, esta quinta asamblea, la quinta, es una asamblea para estar orgullosas, profundamente orgullosas, convencidamente orgullosas de lo que somos, convencidamente orgullosas de ser de Podemos, sin ningún miedo, y a decir que a cualquier vecino, a cualquier vecina, a cualquier amigo o amiga, a cualquier persona que le vayan a quitar su casa, que la vayan a dejar en la calle con su familia, claro que tiene derecho a tumbar una puerta de la casa vacía de un banco y ocuparla, porque la vivienda es un derecho y no un bien con el que especular. Y que las ocupaciones en precario responden a una vulneración sistemática de derechos humanos que no se puede tolerar. Y nosotras somos quienes vamos a estar ahí para dar soporte a esas vecinas que eligen que sus hijos y sus hijas duerman bajo un techo y no bajo un puente cuando un banco las quiere desahuciar o un fondo buitre las quiere desahuciar. Y que nosotras estamos orgullosas de defender la sanidad pública y que el dinero de los españoles y de las españolas va para la sanidad pública, para nuestros hospitales, para nuestros centros de salud, no para la privada a través de Muface. Que no tenemos que ir con medias tintas. Y que nosotras estamos orgullosas de decir desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Que no aceptamos la hipocresía de Pedro Sánchez, que está poniendo los puertos y los aeropuertos españoles al servicio de Netanyahu, mientras reconoce al Estado palestino. Que ahora lo urgente es parar el genocidio. Que nosotras decimos no a la guerra, no al envío de armas, que ya sabemos que más gasto en armas no nos da más seguridad, nos pone en peligro. Le damos nuestro dinero a la industria militar, al complejo militar industrial estadounidense. Le regalamos el dinero de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de nuestros servicios de atención a la dependencia, de nuestras políticas feministas, a quienes fabrican tanques que no saben ni dónde está España. Y a cambio de eso tenemos recortes, peores vidas, especulación con la vivienda. Tenemos que estar profundamente orgullosas de ser lo que somos, quienes defendemos la banca pública, quienes defendemos empresas energéticas públicas, quienes no queremos que se haga negocio con los derechos de la gente, quienes se siguen
sobrecogiendo ante cualquier injusticia que se cometa en el mundo, quienes queremos lo mismo para la gente que no conocemos de nada que para la gente que más amamos. Somos algo hermoso de lo que estar profundamente orgullosas. Y esta quinta asamblea es para estar profundamente orgullosas de ser de Podemos, de poner el cuerpo, de no mirar para otro lado, de ayudar a la de al lado, de ser un equipo y de, siendo un equipo, hacer posible lo que todo el mundo dice que es imposible. Mirad, Yone lo decía, solamente una izquierda fuerte puede hacer las dos cosas que son más importantes ahora en el planeta: seguir avanzando en derechos y parar al fascismo. Porque al fascismo se le para avanzando en derechos, no se le para haciendo grandes coaliciones entre socialdemócratas y conservadores. El malmenorismo es una alfombra roja al fascismo. El malmenorismo pone la alfombra roja que luego los Trump y los Milei de turno pisan con total felicidad y con total alegría. Mirad lo que ha pasado en Alemania, pero es que no hace falta mirar lo que ha pasado en Alemania. Mirad España. ¿Por qué no gobierna en España la derecha? ¿Por qué ha habido ruido? Porque hay movimiento feminista, porque ha estado Podemos en el gobierno. Y en el momento en el que sacan el ruido del gobierno, ¿quién está más tranquilo? ¿Quién duerme tranquilo por las noches? Pedro Sánchez, Yosuyo Nimaz, los jefes de las energéticas, los jefes de la banca, los jefes de las grandes empresas del IBEX 35. La gente no duerme más tranquila desde que Podemos no está en el gobierno y desde que ya no hay ruido en el gobierno. La gente duerme bastante peor, porque el precio del alquiler está por las nubes, porque este gobierno propone que trabajemos hasta morir, porque está desmantelando el escudo social, porque lleva más de un año acompañando esa bochornosa complicidad europea con el genocidio en Palestina, porque nos han llevado a enviar armas a Ucrania mientras estábamos apostando, tendríamos que haber apostado por la paz y por los esfuerzos diplomáticos para que no hubiese cientos de miles de muertes que podrían haberse evitado, millones de personas, sobre todo mujeres y niñas desplazadas, y al final entregarle el final de la guerra a un fascista, a un delincuente como Donald Trump y al criminal de Putin. Eso es lo que han conseguido con esa apuesta belicista, con esa escalada bélica. Entonces, ¿quién duerme más tranquilo desde que no hay ruido, desde que no hay avance en derechos? El precio de la energía, el precio de los alimentos por las nubes. Efectivamente, es que es así, es así. El malmenorismo, la progresía, le pone la alfombra roja cuando criminaliza el avance en derechos y se dedica a estar en los gobiernos sin hacer nada, pretendiendo hacer muchos titulares que parece que cambian cosas pero que nada cambia. Es quien le pone la alfombra roja al fascismo. Y solamente una izquierda fuerte es capaz de parar al fascismo avanzando en derechos, haciendo que sea posible lo que esa socialdemocracia y también los conservadores nos dicen que es imposible. Y eso ahora pasa también, como decía Yone, por salir de la OTAN. Tenemos que quitarle parte de su poder al fascista y al delincuente de Trump. No es solamente que Trump sea un peligro para Europa ahora y que Trump sea un peligro para la OTAN, tomando decisiones al frente de la OTAN. Es que Trump es un peligro porque existe la OTAN, porque le estamos regalando a Estados Unidos bases militares en suelo europeo por centenares. Le estamos regalando un poder que nos debería pertenecer soberanamente a los pueblos de Europa. Y por tanto, es el momento de no entregarle más poder, de salir de la OTAN, de quitarles nuestro territorio, nuestras bases militares y de hacer que seamos soberanos y soberanas. De que nos dejen de contar el cuento de que gastando más dinero en armas estamos más seguras. Eso lo repite Margarita Robles una y otra vez. Si queremos defendernos, tenemos que tener más gasto en armas. Como dice Mónica García, si España total baja poco, porque gasta poco en armas. España todavía puede gastar más en armas. Pero qué barbaridad. Si lo que nos da seguridad a la gente, a los pueblos de Europa, es tener los mejores hospitales, los mejores tratamientos, los mejores y las mejores doctoras, los mejores escuelas, los mejores institutos, las mejores universidades que se caen a cachos. Tener remunerados los permisos de cuidado, tener una banca pública, tener energéticas públicas. Lo que nos da seguridad
son los servicios públicos y son los derechos, no gastar más dinero en armas que nos pone en peligro porque aumenta nuestra dependencia energética, económica y militar de grandes potencias que no les importa nada, absolutamente nada, la vida de los europeos y de las europeas. Y por eso es importante salir de la OTAN. Y por eso es importante reafirmar nuestra soberanía y tener el control de los sectores estratégicos de la economía y tener el control colectivo del arsenal nuclear que existe en territorio europeo. Tenemos que quitarle a Trump su poder y tenemos que ser capaces de construir un poder más democrático y más justo para que la gente pueda vivir mejor. Mirad, la prueba más importante de que esas élites europeas nos han mentido es que hace 3 años nos dijeron que con más guerra Ucrania ganaría, que Ucrania podía ganarle a Putin con más guerra, enviando armas, con esa escalada bélica que nos acerca a un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Y nos han dicho que esta era una guerra por los valores europeos, por la libertad, por los derechos humanos. Pero en Europa 3 años después no hay más libertad. En Europa 3 años después lo que hay es una alianza entre socialdemócratas, verdes, liberales, conservadores y la extrema derecha de Meloni y de Orbán que ha metido por primera vez a un proyecto que se fundó sobre la base del antifascismo a la extrema derecha más racista, más machista y más elitista de todas en el corazón de la Unión Europea, en el centro de mandos de la toma de decisiones de Europa. Europa hoy no es más libre. Europa hoy tiene a la extrema derecha acampando a sus anchas gracias a que socialdemócratas y conservadores han pactado este régimen de guerra y esa escalada militar. Y por eso, compañeras, y termino ya, esta asamblea, esta 5ª asamblea ciudadana, es la asamblea de la gente que no se conforma, es la asamblea de la gente que no renuncia a construir otro mundo posible. Nosotras seguimos conectadas con esa convicción profunda que nos hizo nacer hace 11 años de que otro mundo es posible y que lo podemos construir juntas con nuestras propias manos. Y después de 10 años no solamente tenemos una convicción profunda, tenemos un aprendizaje político y una experiencia política de poder y de gobierno que nos demuestra que es posible, que cuando Podemos está en el gobierno son posibles las cosas que nos dicen que son imposibles, que son posibles avances feministas, que es posible una ley de vivienda que intervenga el mercado del alquiler, que es posible un tope al gas, que interviene un sector estratégico de la economía para que la gente viva mejor. Nosotras seguimos conectadas a esa convicción profunda de que otro mundo es posible, es justo y es necesario, pero además ahora sabemos que lo podemos hacer. Y por eso esta 5ª asamblea es la asamblea de la gente justa, de la gente digna, es la asamblea de la esperanza, de volver a hacer posible lo imposible y de saber con toda convicción y con toda alegría que lo mejor está por venir.